Sí, tengo que decir que nosotros sí consideramos que nuestro trabajo es un trabajo colectivo. De hecho, publicamos, y lo que publicamos intentamos publicarlo siempre con firma colectiva, salvo cuando pues, el Diario Montañés nos exige poner un nombre, ¿no? Y entonces hay que entender esto como un proceso colectivo, y todo surge de intentar crear un archivo digital, ¿no? Es decir, hay una serie de materiales que están en las casas, que nos ayudan a explicar o a cuestionar una determinada visión de lo que es la historia, ¿no? Entonces esto lo hemos titulado Historia y Memoria para el relato, ¿no? Nosotros nunca hemos relatado lo que hacemos, con lo cual esto para nosotros es eso. Y la parte teórica os pido un poco de comprensión, porque a la altura que lo habéis dejado antes, pues bueno, haremos lo mejor que podamos. Dicho esto, bueno, paso aquí. Vale, va para abajo. Vale. Entonces, nuestro planteamiento, por un lado, es decir, ¿por qué un archivo para la memoria, ¿no? Nosotros sí tenemos claro, con nuestra pequeña teoría, es que la historia se construye con dos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, con las preguntas que el historiador se hace, que esto surge del interés del propio historiador, de la visión que tiene del mundo y del contexto histórico, ¿no? Y luego, por otra parte, sí sabemos que los historiadores suelen trabajar con los documentos que tienen a mano, ¿no? Entonces, ¿por qué plantearnos hacer un archivo? Porque nosotros sí queremos que los que vengan detrás a trabajar esto puedan tener una base documental que puedan tirar de ella, ¿no? Y probablemente hay archivos personales o documentación personal que se terminará perdiendo o... Dios mío. Es que yo no estoy preparado para la farándula. Vale, ¿no? Y entonces nosotros ahí hemos empezado con un poco una frase provocativa, ¿no? Pero que la Cantabria contemporánea es ese territorio que no existe, ¿no? Sí existe, pero somos presas de una visión conservadora de esta región, ¿no? Siempre se hablaba de aquello, que Cantabria o Santander era la que cortaba al frente del País Vasco, no sé qué. Parecía que aquí, después de las guerras cántabras y la Arcadia feliz de que nos remitimos a José María Pereda y esta visión folclórica, ¿no? Como diría Nacho, sería la tradición como programa, nunca pasa nada, ¿no? Curiosamente, sí somos conscientes que lo que ha pasado en esta región está perfectamente insertado en lo que es la historia de España, y todos los movimientos que a nivel nacional han surgido por aquí han tenido una base, ¿no? Y luego hay otro elemento, es que la poca presencia en proyectos estatales de lo que aquí ha pasado, ¿no? Y aquí simplemente mencionar tres ejemplos. Por un lado, la historia que hizo Comisiones, una historia regional. Cantabria no tiene, es decir, en el prólogo decía aquello de hemos recogido aquellas experiencias más significativas. Nosotros sabemos que hubo una imposibilidad en esta región de hacer una aportación, por lo tanto no se hizo, por lo tanto no estamos en la historia, ¿no? Luego el mapa de las fosas. Este es un mapa de 2010, cuando hubo aquí dentro de Cultura un mapa de memoria histórica. Esto es lo que había, ¿no? Es decir, por lo tanto, una poca presencia de las fosas en Cantabria. Un estudio encargado poco después a la Universidad de Cantabria, que no está publicado, es un estudio provisional. Si os dais cuenta, la parte más sur está poco representada. Estamos hablando que pasamos de 5 a más de 150 fosas, ¿no? Y hay parte que está sin explorar, y esto es un trabajo previo, ¿no? Y luego el tercer elemento, en el mapa de niños de robados, cuando en su momento estuvo en Internet, no había casos aquí. Yo, por mi experiencia profesional, he conocido dos personas que en los años 70, 80, pues sus hermanos están desperdigados. Con lo cual quiere decir que hay una historia que no está contada y que no está trabajada, ¿no? Y aquí yo me dejo una pregunta, ¿no? El mundo académico, me estoy refiriendo un poco a la universidad. Tenemos una universidad completa, hemos discutido con ellos alguna vez, hay trabajos que sí se han publicado dentro del sello editorial de la universidad, pero son personas que no trabajan dentro de la universidad, ¿no? Bueno, ahí queda, ¿no? Por otro lado, para la memoria, nosotros en todo este lío empezando, básicamente queremos hablar de tres cosas, ¿no? No consideramos que nada está por encima de nada. Nosotros al principio decíamos que nos identificamos más con la memoria colectiva, pero resulta que tenemos un pie en la memoria histórica y otro en el pie de la memoria colectiva, ¿no? Intentando definir lo que es la memoria histórica de una manera muy sencilla y que a nosotros no sea operativo, ¿no? Entendemos que viene a designar ese esfuerzo consciente de determinados grupos por sacar a la luz esa parte de la historia que está oculta, ¿no? Nace esa lucha de una reivindicación en base a lo que antes planteaba, perdonad, Pablo, y que habla de este contexto de un contexto de derechos humanos, ¿no? Y que hace visible eso, que los medios de comunicación y la propia historia
no ha tenido en cuenta o no, porque no ha sabido o porque no ha interesado. Y yo me quiero pensar, y sin haber hecho un estudio de esto, que si estamos hablando de fosas y los estudios académicos empiezan a fijarse en eso, es porque trabajo de las asociaciones memorialistas que vienen de lejos van poniendo esto, entonces empieza a haber un interés académico en esta historia, ¿no? En España todo esto de la memoria histórica se ha identificado pues con las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, ¿no? Perdóname lo de la guerra civil. Es decir, ¿no? Entonces, pero aquí en esto yo quería insistir en la primera parte, ¿no? Y porque, bueno, y luego insistiría porque, por ejemplo, habría que hablar, si en esta región, por ejemplo, hablar de las víctimas de caso de Almería, sería también hacer memoria histórica o no hacer memoria histórica, ¿no? Pero bueno, y evidentemente esto, como bien decías, esto está en la base de verdad, justicia y reparación, ¿no? Y en el caso de Colombia también añadís y garantía de no repetición, ¿no? Esto se lo robamos un poco a Martín, ¿no? Que decir, el planteamiento es, hay que traer al presente ese pasado, ¿no? Y yo creo que aquí hay una necesidad democrática. Si estamos hablando de derechos humanos, si estamos hablando de esto no es una cuestión de izquierdas, aunque los de izquierdas nos sintamos más identificados. Si estamos hablando de derechos de un planteamiento de una sociedad democrática, las víctimas son víctimas y necesitan ser reconocidas, ¿no? Entonces, el uso que hagamos de la memoria puede tener un efecto positivo, que es traer esto y que todos nos rasgamos un poco las vestiduras y aceptemos ese pasado, ¿no? Aceptemos que las víctimas son víctimas y nos enfrentemos al debate político con las herramientas del presente, no con justificaciones de este pasado, ¿no? Pero también es cierto que todo esto tiene una lectura un poco peligrosa, ¿no? Si nos vamos al caso polaco, en una famosa ley de memoria histórica que han hecho en 2018, creo que es, dice, resumo, quien alegue públicamente que Polonia es responsable o corresponsable de los crímenes nazis será castigado con una multa o con hasta 3 meses de prisión, 3 años de prisión, y la sentencia será pública, ¿no? Es decir, que con la memoria también se puede hacer esto. Y quizá en este tiempo donde los buscadores de huesos están en peligro, estamos en peligro, es un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un reto que tenemos, ¿no? La otra parte que nosotros empezamos y nos sentíamos más cómodos, aunque aceptamos que tenemos un pie metido en esto de la memoria histórica, aunque somos bien pequeñitos, es un poco el tema del trabajo de la recuperación de esta memoria colectiva, ¿no? Hay un debate hace mucho tiempo si la memoria es individual o puede ser colectiva, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos claro, siguiendo a Halba, que es un tipo que es un personaje curioso porque fue un investigador del primer tercio del siglo XX potente y que murió en un campo de concentración, con lo cual tiene una simbología que nosotros no hemos buscado, pero que se nos ha caído ahí y que está muy estrechamente vinculada. Este hombre un poco lo que plantea es que la memoria individual, la de cada uno de nosotros, está vinculada a los grupos en que pertenece, ¿no? Si podemos hablar, y cada uno de nosotros podéis pensar en vuestra familia, una típica cena de Navidad, no sé qué, donde con 4 palabras, 4 anécdotas, esto permite que la familia circule y exista, ¿no? Y él decía que además de estos grupos que son la familia, los grupos ideológicos, la religión, el país, que favorecen este sentimiento de pertenencia, hay otros espacios que favorecen que la memoria se asiente, ¿no? El lenguaje, el tiempo, ¿no? El tiempo que vivimos y el espacio, ¿no? Ya que estamos en esta ciudad que se caracteriza por destruir todo lo que huele a pasado, ¿no? Siempre somos muy modernos. El espacio quizás sea uno de los elementos que más fija el recuerdo o que permita a un grupo más mantener su identidad, ¿no? Aquí, curiosamente, en la fosa de Ciriego existe un monolito que se hizo en los años 80 que cada 14 de abril la gente sigue yendo allí, ¿no? Y eso permite que en tiempos difíciles donde mucha gente no nos dedicamos a esto y la memoria histórica no estaba de moda, pues han ido a llorar a sus muertos y a reivindicar ese pasado, ¿no? Y ese espacio todavía existe y fue hecho quizá porque alguien no supo qué es lo que aquello significaba, ¿no? Y luego el tercer término, que sería memoria ejercida, que es la parte que más nos interesa, ¿no? Es decir, queríamos participar en qué tipo de memoria se ejerce y queremos contribuir. Y por esto es también el archivo, ¿no? Claro, cuando empezamos a reunir una serie de documentación, se nos plantea una cosa, vale, empezamos a guardar y qué, ¿no? Y entonces aquí, evidentemente, hay que recuperar, hay que documentar este material, hay que conservarlo y hay una parte fundamental que es difundir. Si no difundimos, si no somos capaces de trasladar esta memoria se convierte en un material para la historia. Y la historia fundamentalmente son libros que van a las vitrinas donde los expertos leen, ¿no? Entonces,
¿Por qué decimos también que tenemos un pie fuera? Porque nosotros trabajamos con todo el siglo XX, ¿no? No trabajamos simplemente con este espacio de lo que sería la memoria histórica, y por eso también incluimos la memoria colectiva, porque no solo, es decir, nosotros nos dedicamos básicamente a documentar y escribimos artículos y publicamos en el diario.es, no tenemos capacidad de excavar nada, así que no nos hay ninguna propuesta, que no tenemos ninguna capacidad, ¿no? Pero bueno, y en el tema de conservación, aquí estábamos muy preocupados, porque sabemos que las asociaciones somos efímeras y todo lo que está digitalizado se apaga la luz y desaparece. Y forzamos un convenio con la universidad que aceptaron. Esperamos este año poder tener el gestor documental y que empiece a salir a la luz pública parte de estos materiales. También es cierto que estamos intentando que se firme un convenio entre la universidad y la Dirección General de Memoria Histórica para que pongan una persona, porque nosotros somos muy voluntaristas y hemos descubierto que documentar este trabajo y subirlo a ese gestor documental va a ser un cuello de botella difícil de solventar. Si conseguimos esa segunda parte, los 3.000 documentos que ahora mismo tenemos, pues bueno, podemos agilizar el trabajo, ¿no? Básicamente, yo creo que es por lo que más se nos conoce. Si se nos conoce algo, son por las publicaciones que hacemos en el diario.es. Esto surgió como teníamos un material, entonces teníamos que darle una difusión. Entonces, básicamente, lo que solemos hacer es escoger un material que nos parece significativo, un documento, normalmente, y intentamos contextualizarlo, ¿no? Y ahí es donde la firma colectiva nos costó en un primer momento el diario.es que aceptaran esto, porque ¿qué es esto de firmar desmemoriados? ¿Quiénes soy? Parece que ahora ya no les molesta y esto cuadra, ¿no? Con la Vorágine hicimos un ciclo de desmemoriados que se hace todos los veranos, un ciclo de documentales. En su momento grabamos unos ciclos de militancias que no descartamos volverlo a hacer, que era básicamente tener encuentros con militantes y explorar un poco su trayectoria vital, no pensando en que ese militante es representante de un partido político, sino acercarnos a la experiencia personal de una persona que explica esto, ¿no? Ahí pone el tercer anuario, en marzo estará el cuarto anuario, que básicamente lo que intentamos, como estamos a mitad de caballo de una sociedad digital y la sociedad de papel, sería llevar al papel eso que vamos publicando para que también pueda tener, ¿no? Bueno, ahí hay un documental pequeñito que se hizo con el caso Almería y que esperamos que en algún momento tenga continuidad, y esperamos poder anunciar dentro de poco que podremos, en noviembre tenemos previsto estrenar uno sobre los sucesos de Reynosa, ¿no? Y luego el tema de incidencia política. Uno de los elementos centrales, no sé, 2 minutos, vale, pues entonces simplemente uno de los elementos centrales, volviendo al tema del caso Almería, esto nos llevó aproximadamente 2 años de trabajo. En esta región nunca se había hecho un reconocimiento, y tras muchas zozobras conseguimos que el Parlamento de Cantabria reconociera públicamente la dignidad de estas personas y hubiera un acto de reconocimiento, ¿no? Y bueno, pues somos un poco culpables que se haya vuelto a recuperar este mapa de las fosas, que no hemos hecho nosotros, que ha sido un estudio que encargó el Gobierno de Cantabria, creo que fue en 2006, creo recordar, y que estuvo perdido, y que este trabajo haya vuelto a salir y que esperemos que dentro de poco pueda formar parte de ese mapa de memoria histórica que tiene el Ministerio de Justicia, ¿no? Y lo último, ya por cerrar, nos planteamos en el tema de la difusión. Sabemos que los textos históricos tienen su limitación y pensábamos que si engañamos a una serie de novelistas, unos más famosos por ser conocidos y otros por ser más cercanos, publicar un libro de relato nos permitía saltar una cierta frontera. Y con la Vorágine publicamos este libro, que yo creo que por la difusión y eso, pues nos está ayudando un poco a salir esto. Y aquí lo dejo. Bien.